En este video aprenderemos a vincular datos entre Microsoft Access y Microsoft Excel. Cuando hablamos de vincular datos, nos referimos a la posibilidad de importar y exportar datos entre ambas plataformas. Veamos cómo podemos importar datos desde Excel hacia Microsoft Access. Para esto tenemos que dar clic en la opción de datos externos y tenemos del lado izquierdo una opción, un menú desplegable que lleva por nombre Nuevo Origen de Datos. Como podemos ver, no únicamente podemos importar datos desde un archivo de Excel, sino también podemos hacerlo desde bases de datos, servicios de línea y otros orígenes. En este caso voy a dar clic en la opción de un archivo de Excel. Nos abre esta pantalla y nos da tres opciones. Podemos importar el origen de los datos y crear una nueva tabla. En la segunda opción, podemos anexar una copia de los registros que tenga la hoja de Excel a una tabla existente. Y por último, podemos vincular Microsoft Access con la tabla que contiene los datos. De tal suerte que cuando vinculamos Microsoft Access con una hoja de Excel, los datos tendrán que ser editados en la hoja de Excel y no podrán ser manipulados dentro de Microsoft Access. Veamos un ejemplo de cada una de estas tres opciones. Primero voy a importar un archivo de Excel para crear una nueva tabla. Voy a elegir cuál es el archivo que quiero utilizar. Y en este caso voy a elegir origen alumno.xlsx. Voy a dar clic en el botón de abrir y voy a seleccionar la primera opción. Importar el origen de datos en una nueva tabla de la base de datos actual. Voy a dar clic en aceptar y va a detectar cuáles son los campos que en la hoja de Excel deberán estar como primera fila del archivo. En este caso son el campo ID origen y tipo origen, y a partir de ahí se colocan los datos. El dato 1, nacional, y el dato 2, de origen extranjero. Doy clic en siguiente y me dice cuál va a ser el tipo de dato que quiero asignar al identificador de origen. En este caso le digo que un tipo numérico es correcto. Y me dice que si quiero que sea indexado, le digo que sí y que sin duplicados. Voy a dar clic en siguiente y me dice que si quiero que Access agregue una clave principal, le digo que sí y yo la voy a elegir. Va a ser el identificador de origen. Doy clic en siguiente, me dice qué nombre le quiero dar a esa tabla. Le voy a poner tipo de origen de los estudiantes. Voy a dar clic en finalizar y a partir de ese momento, si doy clic en cerrar, me ha generado una nueva tabla con los datos que se encontraban dentro de la hoja de Excel. Vamos a ver la segunda opción. En la segunda opción nuevamente voy a dar clic en la opción de nuevo origen de datos de un archivo de Excel, pero ahora voy a elegir el archivo de carreras. ¿Por qué? Porque lo voy a anexar a una tabla existente que ya tengo que se llama carreras. Muy importante que cuando hagamos esta opción, el archivo de Excel tenga como primera fila el nombre de los campos que ya existan en la tabla de carreras y que evidentemente sean los mismos. Voy a dar clic en aceptar. Aquí lo ha reconocido. La primera fila tenía los valores de identificador de carrera y nombre de carrera, que son los campos que se llaman exactamente igual que en la tabla de Microsoft Access. Y posteriormente tengo 12 datos, 12 identificadores y 12 descriptores de carrera diferentes. Voy a dar clic en siguiente y nuevamente clic en finalizar. Doy clic en cerrar y vamos a dar doble clic en carreras y como podemos ver, se importaron los 12 datos que tenía en mi hoja de Excel. Por último, voy a dar nuevamente clic en la opción de nuevo origen de datos.
de un archivo de Excel, pero ahora voy a vincular los datos que se encuentran en el libro, que es tipo de pago. En este caso voy a elegir el archivo, voy a seleccionar la tercera opción, voy a hacer un vínculo, voy a dar clic en aceptar. Nuevamente va a identificar que en la primera fila tengo los campos ID pago y tipo de pago y que tiene tres datos: efectivo, transferencia bancaria y depósito bancario. Voy a dar clic en siguiente, me pregunta cómo quiero que se llame mi tabla vinculada y en este caso yo le voy a llamar tipo de pago. Doy clic en finalizar, me dice que se ha terminado de vincular el archivo y como podemos ver, cuando hacemos una vinculación entre una hoja de Excel y una tabla dentro de una base de datos de Access, se coloca con un diferente icono. Y cuando doy doble clic, si bien se colocan los datos que se importaron de la hoja, no me permite ingresar un nuevo dato. Para hacer esto, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Tengo que cerrar Microsoft Access y voy a guardar aquí. Voy a cerrar Microsoft Access y voy a abrir el archivo de Excel. Una vez que tengo aquí abierto el archivo de Excel, voy a agregar un registro que se va a llamar un tipo de pago 4, que sea con la descripción otro. Guardo este archivo y lo cierro y voy a regresar a Microsoft Access. Voy a volverlo a ejecutar y voy a abrir la base de datos. Una vez que he abierto la base de datos nuevamente, doy doble clic en tipo de pago y como podemos ver, los datos deben ser manipulados dentro de la hoja de Excel y estas manipulaciones o cambios que realicemos serán reflejadas automáticamente dentro de Microsoft Access. Por último, veamos cómo puedo exportar datos, es decir, a partir de una tabla, en este caso la tabla de alumnos, ahora una tabla la quiero volver un archivo de Excel. Nuevamente vamos a la opción de datos externos, pero ahora vamos a las opciones de exportar que tenemos del lado derecho. Y como podemos ver, al igual que teníamos diferentes opciones para importar, también tenemos diferentes opciones para exportar. Yo voy a seleccionar Excel y en este caso me dice cómo quieres que se llame, dónde quieres que esté ubicado el archivo de Excel que se va a generar a partir de la tabla de alumnos. Yo voy a decir que lo ubique en mi escritorio y que reciba el nombre de alumnos.xlsx, es decir, el mismo nombre que lleva la tabla dentro de Microsoft Access. Puedo exportar los datos con el formato y con el diseño. Habilito esta opción y doy clic en aceptar. A partir de este momento me genera este archivo. Voy a abrir el archivo que generé. Y como podemos ver, se colocan los datos, es decir, he exportado los datos de una tabla desde Microsoft Access hasta Excel.